Bueno, esto es anatomía en 15 minutos. Vamos a empezar con la parte más arriba de todo de la figura humana, la cabeza. Para eso hice dos esferas, las hice previamente porque la verdad es que es lo más difícil de dibujar. Es más difícil dibujar una esfera, para mí por lo menos, que la cara entera. Así que preparé estas dos, que ya ven que no son perfectas, no tienen que ser perfectas. Lo importante es que nos sirvan de soporte para la estructura de la cara. La cara normalmente con una esferita se puede sostener súper bien. Es de hecho una estructura bastante redondeada, solo vamos a notar ciertos achatamientos para tener en cuenta que ya son las facetas más grandes, las más importantes de la cara. Así que vamos a empezar. Primero tengo la esfera dividida en dos, a nivel vertical y horizontal. Y ahora lo que necesito es empezar a construir desde lo más básico. Primero, estos límites son los límites mismos de la cara. Así que dibujo unas verticales suavecitas hacia abajo. Ya sé que este va a ser más o menos el tamaño de la carita. Con esta esfera voy a hacer lo mismo. Esto simboliza el frente porque esta esfera va a ser una figura de perfil y esta va a ser una figura de frente, ¿no? Una carita de frente. Bueno, lo primero que voy a hacer es descontar una parte de la cabeza que tiene que ver con el nacimiento del pelo, ¿no? Es una medida que la vamos a sacar a ojo y esta medida nos va a servir, esta de acá hasta el centro de la esfera, nos va a servir como medida auxiliar para prolongarla y repetirla más bien 3 veces. Una vez acá y una vez más y la llevamos hasta abajo. Bueno, fíjense que esta medida la que me va a estar marcando es donde va a estar la frente, la nariz y la boca. Entonces ahí ven que hay 3 medidas iguales que corresponden a eso. Si ustedes miran fotos de personas cualquiera van a ver desde el mentón hasta la nariz es una distancia bastante parecida que de la base de la nariz hasta el nacimiento de la nariz y de ahí mismo hasta la frente vayamos a dibujar. Entonces está bueno analizarlo primero, ser muy matemático o medianamente matemático al principio y después relajar y soltar. Entonces con estas 3 medidas yo tengo la ubicación de las cejas, las voy a dibujar acá aunque sea simulando un poquito. Las cejas, la nariz, o sea que acá estaría la base de la nariz y acá estaría el mentón. Tiré 2 verticales, esas verticales se van a transformar en diagonal, pero antes de transformar en diagonal necesito volver a dividir esta medida a la mitad para que sea la boca. La boca después vamos a ver que no queda bien justo a la mitad, que hay que subirla un poquito, pero en un principio nos sirve tener aunque sea ese garabato ahí. Entonces a la altura de los labios, más o menos a la altura de la boca, puedo empezar a tener este movimiento que hace la mandíbula hacia adentro. Entonces esta vertical la transformo en una diagonal suave, de acá y de acá. Y ahí donde está más o menos la altura de la boca, empiezo a curvarla para hacer el corte de la cara. Y le dejo un espacio para el mentón. O sea, yo acá ya estoy dejando un espacio, más o menos. Ahora voy a poner un cuello que me va a servir para que no quede todo flotando. También trato de hacerlo asimétrico para que no sea muy esquemático. Y acá ya tengo una base constructiva. A partir de esto lo que tengo que hacer es ubicar las orejas como para vestir un poco la figura. La oreja también mide muy parecido a esas 3 medidas, así que va más abajo de la ceja y un poquito más abajo del final de la nariz. Entonces ahí puedo ubicar las orejitas. Con esto ya empiezo a ver si la cara es lo que estoy queriendo, si está muy ancha, muy flaca. Todo eso lo puedo ir controlando ahora, es el momento. Pero como más o menos me parece que puede estar bien, lo que hago es empezar a dividir las facetas. ¿Cuáles serían las facetas? La más importante, esta, es un corte en diagonal, donde se aplana un poquitito este costado, que sería la sien, o donde estaría el músculo parietal, ¿no? Sería esto de acá. Fíjense que acá yo estoy viendo la frente, el ancho de la frente, y estoy viendo esto que ya es parte del cráneo. Tengan presente que si miramos un cráneo desde arriba vamos a ver esta situación, ¿no? Que es más ancho atrás, está la línea media y acá estaría la nariz.
esta persona está mirando para acá, es más ancho acá y más angosto a la altura de la frente. ¿Qué quiere decir entonces? Que tengo esas facetas que señalan esto, pero que al pesar de ser un corte aplanado, no me quita la posibilidad de ver esta parte de atrás. Imagínense que nosotros nos paramos acá y miramos a esta persona, estos son nuestros ojos, y estos son los rayos visuales. Yo puedo ver la frente perfectamente, pero también puedo ver esta parte de la nuca. No es algo que queda fuera del alcance de mi vista. Por eso es que veo esto, pero sigue siendo redondo. No es que al cortar esta faceta se transforma en en un rectángulo esto, sino que sigue siendo esférico. Y después cuando llegamos a las cejas, vamos a ver que si nos detenemos un poquito a la altura de las cejas, podemos encontrar un pequeño espacio chiquito, que esto también al principio va a ser a ojo, después ya nuestro ojo va a responder un poco más a la realidad, pero al menos ahora tenemos que hacer como pequeñas observaciones. A partir de este espacio que estoy dejando, voy a precipitarme con una curva hasta el mentón. Esa curva lo que está señalando es un hueso que se llama cigomático, que sería lo que nosotros conocemos como pómulo, que ahí justamente hay un cambio en las facetas. Toda esta faceta de la cara, la faceta frontal es bastante aplanada, pero esta faceta es un corte diagonal también hacia adelante. Entonces es importante empezar a visualizar estas facetas. A esta altura no nos importa tanto, pero cuando queremos hacer un 3/4, todas estas facetas son sumamente importantes, así que las vamos a empezar a tener presentes. Entre este espacio chiquitito que hice, divido a la mitad y voy a encontrar más o menos la posición de los ojos. Quiere decir que puedo poner los ojitos a partir de esto. Fíjense que ahora mismo hago como una figura súper simple para un ojo. Tiene que entrar ese mismo ojo acá para que después esté el otro ojito. O sea que entre un ojo y el otro está el tamaño de un ojo más. Y acá podríamos decir que hay medio ojo para este lado y medio para este lado. Son medidas útiles, pero para construir. Después no hay que casarse con nada de esto, porque hay muchas variables en la figura. Bueno, otra cuestión que es importante acá es que si yo tiro dos verticales a partir del lagrimal, puedo obtener el ancho de la nariz, que eso también está bueno para tener una medida auxiliar. Y desde la mitad del ojo, que sería en realidad la mitad de la pupila, y si ubico la mirada, donde estaría la pupila, o sea, la mitad del ojito, tiro dos líneas y marcan más o menos dónde está el cierre de estas facetas o dónde está la comisura. En este caso la comisura me quedaría demasiado afuera, así que dejo la boca acá y esto me está diciendo que probablemente tenga que traer los ojos un poquito más para adentro y que esa medida que yo tomé al azar, o sea, a ojo en realidad, no estaba tan acertada. Esas cosas pasan mucho, así que está bueno ir siempre cuidando el dibujo, ir observando, no quedarnos con lo primero y pensar que es sagrado. Después cuando traje los ojos un poquito más hacia adentro, corrijo también la nariz y la boca va a tener un poquito más de sentido. Ahora puede ser que este espacio sea un poquito grande. En ese caso, cuando paso en limpio este dibujo, lo ajusto un poquitito de acá y ya está. No me tengo que olvidar. Igual el dibujo me lo va a recordar porque va a haber algo que haga ruido. Entonces ahí tenemos la posibilidad de volver a corregirnos. Bueno, la boquita acá en el medio, ¿se acuerdan que les había dicho que iba a quedar un poquito rara? Bueno, es así, queda un poquito rara. Entonces la vamos a subir. Pero nos sirvió al principio para poder ubicar esta inclinación del mentón. O sea que acá ya nos está quedando una premisa, que el lugar donde el mentón pega el girito no coincide exactamente con el lugar de la boca, pero nos puede ayudar bastante a acomodar todas las partes de la cara. Acá pongo una boquita estándar y después veo cómo armo de esto una carita que me guste.
voy a trazar las mismas líneas que tengo de guía para la cabeza de frente. Tomo en cuenta la posición de los ojos, la posición de las cejas, la base de la nariz, el mentón y la boca. Ahí trazo la división vertical a la mitad de la cabeza. Entonces con todo esto me voy a ayudar para construir la misma cabecita que está de frente, pero de perfil esta vez. Vamos a corregir este ojito. Entonces bueno, la frente primero tiene un plano. Ese plano lo represento así, de esta manera, y después viene todo lo que es la cabeza, la coronilla, que sería esta parte de acá arriba, que es la parte más alta del cráneo. Esto va a bajar un poquito y después va a empezar la nariz. La nariz tiene que ocupar, fíjense, una cosa es el espacio de las cejas, que es este, y otro es el lugar donde empieza la nariz, que es un poquito más abajo. Si trazo acá, voy a ver que empieza ahí. Entonces todo esto es como una especie de escaloncito, es una faceta en diagonal. Ahí voy a poner la nariz, acá voy a hacer el resto de la carita. Esta zona de acá es la mitad de la boca, entonces tengo que llegar hasta ahí con el labio de arriba, labio de abajo, mentón. Fíjense que acá cuando veo esto ya me doy cuenta que va a quedar como una carita muy alargada. Eso es algo bastante común que suceda. Cuando llegamos a este punto tenemos maneras de corregirlo. Por ejemplo, puedo adelantar todo esto un poco. Entonces ya no tengo un espacio tan chiquitito acá atrás, donde va a dar la vueltita el mentón, que es un poquito más abajo que el lugar de la boca. Fíjense que todavía el mentón tiene que llegar hasta la línea que imaginé acá. Entonces una de las cosas un error bastante común es que quede como muy aplanada la nuca. En este caso tenemos que saber que es muy posible que tengamos que agregarle un poquito de nuca, ¿no? Este tipo de nuca sí, que sería con una cabeza medio aplanada, existe también, se llama mesocefálica, y la cabeza que es más como un huevo hacia atrás, que serían los africanos por ejemplo, esa es una cabeza más de tipo dolicocéfala, se llama. Entonces vamos a hacer que sea un poquito dolicocéfala, no del todo. Y acá empiezo, si veo que la forma más o menos me parece bien, que va por buen camino, empiezo a agregar todas las partecitas para completar. Voy trasladando las medidas de los ojos. La profundidad de la nariz es en la parte de la punta es más ancho y en la parte del nacimiento de la nariz es más chiquito, y esto me está indicando el lugar donde tiene que aparecer el ojo. El ojo tiene que venir de esta parte hacia atrás. La ubicación de las cejas vuelve a ser el mismo lugar que tenía al principio. Fíjense que acá es bien bajita, o sea que empieza bien cerquita del ojo, hace un recorrido hacia atrás, es bastante ancha en este comienzo.